Estudios en Educación Cristiana. Capítulo 3. Algunas experiencias educacionales de los adventistas del séptimo día. Las condiciones de las denominaciones protestantes en 1844 están ilustradas por las 5 vírgenes insensatas. Cuando se dio el clamor de medianoche en la primavera de ese año, la mayoría de los líderes de esas denominaciones se le opusieron. Durante los días de preparación, habían dejado de comprender la verdadera ciencia de la educación y no estuvieron listos cuando vino la culminación. Algunos de sus propios reformadores educacionales habían procurado preparar las denominaciones para este gran evento, pero estos educadores encontraron la oposición y el rechazo de los líderes de las iglesias. Por lo tanto, los líderes de la iglesia no estaban listos para aceptar el mensaje del primer ángel. Si las denominaciones protestantes se hubieran puesto en línea con la educación verdadera, hubieran aceptado el mensaje del primer ángel. Esto los hubiera unido en un cuerpo otra vez. La iglesia habría vuelto a alcanzar aquel bendito estado de unidad, fe y amor que existía en tiempos apostólicos, cuando la muchedumbre de los creyentes era de un mismo corazón y de una misma alma. Las denominaciones populares habían sido llamadas por Dios para preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Rehusaron obedecer y cerca de 50,000 personas se separaron de las iglesias. De este número surgieron unos pocos cristianos denodados, osados, fieles, que llegaron a ser los fundadores y líderes de la denominación adventista del séptimo día. La mayoría de estos bravos líderes eran poco versados en conocimientos escolásticos. Habían recibido su educación en la escuela de Cristo y su humildad y obediencia los hace grandes. Se habían hecho solos y no tenían necesidad de gastar mucho tiempo en desaprender la sabiduría recibida de ese sistema de educación que causó la ruina de las denominaciones protestantes en 1844. El pastor Jaime White, en su biografía de Guillermo Miller, expresa en las siguientes palabras su opinión sobre aquel sistema de educación que arruinó a los protestantes. ¿Cuál habría sido ahora el efecto de lo que se llamó un curso regular de educación? ¿Habría realizado su obra apropiada, la de disciplinar, ampliar y equipar la mente, dejando sin afectar en el proceso sus energías naturales, su dependencia propia en cuanto al hombre y su sentido de dependencia y responsabilidad en cuanto a Dios? ¿O lo habría colocado en las filas atestadas de aquellos que se conforman con compartir el honor de repetir los disparates, verdaderos o falsos, que pasan por ser la verdad en la escuela o secta que los ha hecho lo que son? Los adventistas del séptimo día, llamados a ser reformadores. Estos valientes reformadores cristianos ahora afrontaban una situación similar a la que afrontaron los refugiados cristianos que huyeron de Europa a las costas de Norteamérica, con el fin de desarrollar un nuevo orden de cosas. Pero no obstante haber renunciado al romanismo, los reformadores ingleses conservaron muchas de sus formas. Los fundadores de la Iglesia Adventista del séptimo día habían abandonado las iglesias apóstatas, y ellos, como los reformadores ingleses, fueron impresionados por las condiciones de estas iglesias. Pero mientras denunciaban las doctrinas papales encontradas en las iglesias protestantes apóstatas, dejaban de ver todos los errores en aquellas iglesias. Los reformadores de 1844 también afrontaron persecución como los reformadores ingleses antes de que vinieran a este país, porque de ellos se dice: muchos fueron perseguidos por sus hermanos incrédulos. Durante los primeros años de la historia de la Iglesia Adventista del séptimo día, encontramos fundadores que escudriñaron la Biblia buscando las grandes doctrinas fundamentales del mensaje del tercer ángel, que revelaba falsas doctrinas y ciertas falacias
que se habían introducido en las iglesias populares, que escribieron y publicaron estas doctrinas al mundo y desarrollaron una organización eclesiástica, pero hicieron bien su obra. ¿Pero qué se estaba haciendo para educar a los niños y jóvenes durante este período constructivo? Muchos de ellos estaban asistiendo a esas mismas escuelas que hasta entonces habían adiestrado hombres que repudiaron la luz del mensaje del primer ángel. Muchos de los reformadores estaban perturbados por esta situación. Comenzaron a darse cuenta de que mantener a los niños en estas escuelas con el tiempo conduciría a que estos niños consideraran la verdad como lo hacían sus maestros, que no tenían ninguna simpatía por el mensaje. Pero de Dios vino la luz sobre el problema de la educación. Los padres adventistas del séptimo día recibieron la instrucción de sacar a sus niños de las escuelas públicas y de establecer escuelas que ofrecieran una preparación cristiana. Cuando el ángel de Dios me mostró que era preciso fundar una institución para la educación de nuestros jóvenes, vi que sería uno de los mayores medios ordenados por Dios para la salvación de las almas. El establecer escuelas parecía una tarea demasiado grande para la mayoría de nuestra gente en ese tiempo. Era como la conquista de Canaán para los hijos de Israel. Muchos hijos de hogares adventistas fueron sacados de las escuelas mundanas, pero a la Iglesia le faltó la fe para establecer escuelas y aferrarse a la promesa de Dios de proveer maestros cristianos. Así por un tiempo, los hijos fueron dejados sin ningún beneficio escolar. Los padres se dieron cuenta de que algo había que hacer, pero como no tenían fe para obedecer la palabra de Dios en este asunto, gradualmente devolvieron a los jóvenes a las escuelas mundanas. Así comenzó la peregrinación de los adventistas del séptimo día por el desierto de la educación mundana. No entendieron la verdadera ciencia de la educación. La obra se retrasó y por causa de esto estamos muy atrasados con respecto a dónde deberíamos estar en el desarrollo del mensaje del tercer ángel. Esta experiencia vino por el año 1860. En 1901, 40 años después de esto, vino el comienzo de la reforma educacional. La siguiente instrucción vino durante esta peregrinación en el desierto educacional. Debieran haberse tomado medidas en las generaciones pasadas para una obra educacional en mayor escala. Debieran haberse tomado medidas en las generaciones pasadas para una obra educacional en mayor escala. Los colegios debieran haber tenido establecimientos agrícolas y fabriles, como también maestros de economía doméstica, y una parte del tiempo diario debiera haberse dedicado al trabajo, de modo que las facultades físicas y las mentales pudieran ejercitarse igualmente. Si las escuelas se hubiesen establecido de acuerdo con el plan que hemos mencionado, no habría ahora tantas mentes desequilibradas. Si en generaciones pasadas se hubieran dirigido sobre un plan completamente distinto, la juventud de esta generación no sería ahora tan depravada e inútil. De las páginas de la Review and Herald recogemos que hubo considerable agitación sobre el tema educacional hasta la fundación del Battle Creek College en 1874. Por esta época, muchos de los líderes comenzaron a comprender más plenamente los resultados del terrible error cometido al no seguir la instrucción dada en la década del 50 con respecto a la educación. Era aparente la necesidad de escuelas. El hermano A. Smith, escribiendo para la Review and Herald, dijo: «Cualquiera que conozca nuestras escuelas comunes percibe que la influencia de sus asociaciones es terrible sobre la moral de nuestros niños. Yo no sé por qué las señoritas no pueden calificarse con un curso de estudio en Battle Creek para servir como maestras de escuelas seleccionadas en nuestras iglesias grandes». Esto contiene una sugerencia para establecer escuelas de iglesia. Por ese tiempo se estableció una escuela de iglesia en Battle Creek. El maestro
que era el principal impulsor en esta empresa, era un reformador educacional. Si la reforma que él defendía hubiera sido recibida favorablemente y practicada con inteligencia, los adventistas del séptimo día habrían salido mucho antes del desierto educacional. Las ideas sobre educación que tenía este hombre eran similares a las reformas enseñadas antes de 1844. Dios deseaba que cuando comenzara la obra educativa entre los adventistas del séptimo día, fuera sobre una base por lo menos igual a la del movimiento de reforma educacional antes de 1844. Si aceptaban esta obra de reforma, los adventistas del séptimo día hubieran estado en una posición delante del mundo que correspondía a la que tenía la obra del sanatorio de los adventistas del séptimo día. El primer sanatorio adventista del séptimo día rápidamente se puso en línea con todas las ideas avanzadas enseñadas y practicadas antes de 1844. Y si una cosa por sobre otras distinguió a los adventistas del séptimo día ante el mundo, fueron sus principios de reforma pro salud y la obra del sanatorio. Tuvieron la misma oportunidad en el mundo educacional. La ostentación y la superficialidad en el trabajo son características de la educación en el tiempo presente. El hermano posee un amor innato por el orden y por el trabajo bien hecho, lo cual se ha convertido en hábito como resultado del adiestramiento y la disciplina de toda una vida. Por esto ha recibido la aprobación de Dios. Sus esfuerzos son de verdadero valor, porque no permite que sus alumnos sean superficiales. Sin embargo, en sus primeros esfuerzos por establecer una escuela, tuvo que hacer frente a una cantidad de obstáculos. Algunos de los padres olvidaron sostener la escuela y los niños no respetaban al maestro porque vestía pobremente. El Señor aprobó el comportamiento general manifestado por el hermano, al echar el cimiento de la escuela, que ahora está funcionando. Esta escuela se desarrolló hasta ser el colegio de Battle Creek. El colegio de Battle Creek debió haberse establecido en el campo. Los promotores del colegio de Battle Creek recibieron la instrucción de establecer la escuela en un gran terreno en el campo donde se pudieran desarrollar diversas industrias y hacer de la escuela una institución de adiestramiento manual y administrarse de acuerdo con las ideas de la reforma educacional. La siguiente declaración, que aparece en el General Conference Bulletin 1901, página 217, fue hecha por el pastor Haskell con respecto a la fundación del colegio de Battle Creek. Recuerdo el tiempo cuando el lugar actual fue elegido para ubicar el colegio aquí en Battle Creek. La hermana White, al hablar a la comisión de ubicación, dijo: «Pongan la escuela en algún lugar fuera de la ciudad densamente poblada, donde los estudiantes puedan trabajar la tierra». En el mismo General Conference Bulletin, páginas 115 y 116, está la siguiente declaración de la señora Elena G. de White respecto de la ubicación del colegio de Battle Creek. Algunos pueden ser perturbados por la transferencia de la escuela de Battle Creek, pero no necesitan estarlo. Esta mudanza está de acuerdo con el designio de Dios, por el cual se estableció la escuela, pero los hombres no podían ver cómo se podía hacer esto. Hubo tantos que dijeron que la escuela debe estar en Battle Creek. Ahora decimos que debe estar en otra parte. Lo mejor que puede hacerse es deshacerse de los edificios de la escuela aquí tan pronto como sea posible. Comiencen de inmediato a buscar un lugar donde se pueda dirigir la escuela siguiendo lineamientos correctos. Consigan una extensión grande de tierra. Allí comiencen la obra que les rogué que iniciaran antes de que la escuela se estableciera aquí. Nuestras escuelas deberían ubicarse lejos de las ciudades, en grandes extensiones de tierra, de modo que los estudiantes tengan la oportunidad de hacer trabajo manual. Por lo citado arriba, vemos que cuando se estableció el colegio de Battle Creek,
No hubo suficiente fe y valor para edificar una institución educativa entre los adventistas en una granja como los reformadores educacionales antes de 1844 ubicaron sus escuelas. La causa de esta incapacidad para apreciar el sistema de educación que Dios pedía se debió al hecho de que los principales hombres de la denominación habían recibido su educación en escuelas que habían repudiado las ideas de reforma defendidas antes de 1844. La importancia del adiestramiento manual y reformas relacionadas no había impresionado sus mentes, como las mentes de los estudiantes en Oberlin habían sido estampadas durante su experiencia de reforma. Además, a los adventistas del séptimo día, unos cuantos años antes del establecimiento del primer colegio, les faltó la fe para obedecer a Dios en establecer escuelas sencillas sobre el plan correcto para educar a sus hijos, que debían ser sacados de las escuelas públicas. Esos niños adventistas cuyos padres, por falta de fe, no los sacaron de las escuelas públicas, ahora estaban entre los dirigentes de la denominación. Su fe y valor en la reforma educacional eran débiles, y sus ojos estaban tan ciegos a la verdadera ciencia de la educación cristiana como lo fueron los ojos de sus padres, que no les proveyeron a ellos escuelas cristianas. La idea se expresó así: si los ministros y los maestros sintieran plenamente su responsabilidad, veríamos hoy un estado diferente de cosas en el mundo. Pero son demasiado estrechos en sus opiniones y propósitos. No se dan cuenta de la importancia de su obra ni de sus resultados. Y así, por causa de la incredulidad, el primer colegio fue establecido donde Dios dijo que no debía hacerlo, y en lugar de los principios y métodos de educación cristiana de la Reforma, se introdujeron los principios, los métodos, las costumbres, los estudios y los ideales de los colegios de las denominaciones protestantes a su alrededor. Por lo tanto, en estas circunstancias, en esta institución, habían de ser preparados los futuros misioneros para la denominación, aquellos misioneros que debían evitar los errores en la preparación para el fuerte clamor que entramparon a los jóvenes de las denominaciones protestantes antes de 1844, cuando se acercaba el clamor de medianoche. Resultados del fracaso. Nuestro primer colegio pronto comenzó a dar una abundante cosecha de frutos de educación mundana, y el Señor indica claramente su evaluación de este fruto y del sistema que lo produjo, y algunos consejos sólidos en cuanto al mejor curso a seguir. Si la influencia mundana ha de reinar en nuestro colegio, entonces vendédselo a los mundanos y permitid que ellos asuman el control total. Los que han invertido sus recursos en esa institución establecerán otro colegio que se rija no según el plan de las escuelas populares, ni de acuerdo con los deseos del rector y los maestros, sino conforme al plan que Dios ha especificado. Nuestro colegio ocupa hoy una posición que Dios no aprueba. No es nuestro propósito entrar en la historia del colegio de Battle Creek. Hizo mucho bien, pero su ubicación y el sistema adoptado al principio hizo difícil llevar a cabo la reforma educacional cristiana. Sin embargo, en diferentes momentos se hicieron fuertes esfuerzos para introducir reformas. La siguiente declaración habla en forma concisa de la historia entera del colegio de Battle Creek. Aunque en muchos aspectos nuestras instituciones de enseñanza se han conformado al mundo, aunque paso a paso han avanzado hacia el mundo, son prisioneras de la esperanza. Dios las corregiría y las iluminaría y las traería de nuevo a su recta posición que las distingue del mundo. El colegio de Battle Creek, en Battle Creek, como el Israel antiguo, se movió de un lado a otro entre el plan de Dios y el sistema educacional del mundo. Pero era prisionera de esperanza. Y como ya lo dijo la señora White
en el General Conference Bulletin de 1901, Dios lo trajo de vuelta a su posición correcta. En otras palabras, lo puso en el terreno donde dijo que debería haber sido fundado y donde pudiera llevar adelante los principios de la educación cristiana. Hemos visto que Dios envió instrucciones claras y positivas para guiar a los líderes adventistas del séptimo día en la ubicación y establecimiento de su primer colegio. Se nos ha dicho que esta instrucción no fue totalmente llevada a cabo. Su fe no fue lo suficientemente fuerte como para intentar este y otros principios muy importantes y fundamentales de la educación cristiana. Principios como el de hacer de la Biblia la base de todas las materias de enseñanza, el descarte de la literatura dañina, la eliminación de los cursos tradicionales y sus diplomas, el hacer de la fisiología la base de cada esfuerzo educativo, el adiestramiento manual, el trabajo agrícola, la reforma en los edificios, la dieta, etc.